Hola amigos, el proyecto Montauk es un programa militar secreto del gobierno de los Estados Unidos, el cual nació en la década de los 50 con el objetivo de desarrollar la tecnología necesaria para, entre otras cosas, abrir portales y llevar a cabo viajes en el tiempo, y todo esto con el uso de las ondas electromagnéticas. La base en la que operó este proyecto se encuentra en Long Island, en el mismo lugar en el que a principios del siglo XX se erigía la famosa Torre de Tesla, una torre destinada a convertirse en un sistema de transmisión tanto de electricidad como de información. Tesla quería saturar la atmósfera de electricidad para poder así desarrollar la energía inalámbrica, la antigravedad, la invisibilidad y hasta los viajes en el tiempo a través de la apertura de portales. Porque él sabía que el tiempo y el espacio pueden ser influenciados por el uso de campos magnéticos de alto voltaje. También sabía que si se inyecta corriente eléctrica a la atmósfera a la frecuencia adecuada, se consigue que la Tierra resuene a esa frecuencia. Dijo así: usando la Tierra como medio para conducir la corriente, extrayendo electricidad de la Tierra y conduciéndola de regreso a la misma a una enorme velocidad, se crean ondas que se extienden a través del planeta como a través de un cable, las cuales pueden detectarse a gran distancia mediante circuitos de recepción cuidadosamente sintonizados. Tan pronto como recibió la financiación de J. P. Morgan, el magnate de la época realizó un pedido de generadores y transformadores, ampliando su diseño con un potente transmisor para poder emitir un tipo de ondas largas de baja frecuencia que resonara en la Tierra. La torre se hallaba situada sobre un vórtice de energía y tenía un eje revestido de acero que se hallaba hundido en el suelo a 37 metros de profundidad, lugar desde donde parten 4 túneles que se hallan en contacto con agua salada. Aunque en el año 1917 la torre fue demolida, en realidad fue sustituida por otra y siguió estando operativa, porque se trataba del instrumento necesario para llevar a cabo el proyecto Montauk, el cual es una continuación del experimento Filadelfia ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial. Así, el día 28 de octubre de 1943, la Marina de Guerra de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento secreto en los muelles de Filadelfia en el que se pretendía hacer desaparecer, mediante campos electromagnéticos, a un buque de guerra con el objetivo de volverlo invisible al radar. Para ello se requería de una gran cantidad de energía obtenida mediante un generador eléctrico, el cual, al activarse, crearía un campo electromagnético que envolvería el barco. Con este blindaje, la luz y los haces del radar, al pasar a través de ese campo, se desvían, produciendo el efecto de la invisibilidad. Esta es la teoría, pero cuando el experimento se llevó a la práctica con el buque USS Eldridge, el cual llevaba a bordo una gran tripulación, algo salió mal. El buque se hallaba equipado con 2 enormes generadores eléctricos de los que salían largos cables que lo envolvían, y cuando los generadores se pusieron en funcionamiento y comenzaron a zumbar, una niebla volvió la nave hasta que desapareció de la vista de los presentes. Pero en vez de hacerse invisible, el USS Eldridge, junto a toda su tripulación, sencillamente se teletransportó. En ese mismo instante, cientos de testigos afirmaron que lo vieron durante 15 minutos en la base naval de Norfolk, Virginia, la cual se halla situada a 600 kilómetros de Filadelfia. Y en un momento dado volvió a materializarse en las coordenadas originales. Pero lo que vieron los testigos fue un panorama impactante, porque algunos de los tripulantes del buque aparecieron atrapados en la estructura metálica debido a que los átomos de sus cuerpos, al volver a materializarse, se quedaron fundidos con el acero. El experimento que buscaba la invisibilidad de los barcos había derivado accidentalmente en un caso de teletransportación. Por este motivo, la Marina de los Estados Unidos negó haber realizado este experimento, desapareciendo los archivos de la tripulación, así como la bitácora y las cartas de navegación. Por su parte, los supervivientes sangraban por la nariz, experimentando terribles vómitos y mareos. Quedaron afectados tanto psicológica como físicamente debido a la enorme radiación recibida. Unos desaparecieron para no volver a ser vistos jamás, mientras que otros se materializaban y volvían a desmaterializar, como fue el caso de uno de ellos que desapareció en un bar cuando participaba de una pelea.
porque era algo que sucedía de manera imprevista. Por este motivo todos fueron tratados como mentalmente alienados, algo conveniente para desacreditar las increíbles historias que contaban, pero también sus memorias fueron borradas. Y esto fue así hasta que 40 años después, algunos de ellos comenzaron a recordar a raíz de ver la película del año 1984 titulada El experimento Filadelfia. Esta película detalla la historia de dos oficiales de la Marina de Estados Unidos quienes entraron a formar parte de un experimento militar altamente secreto que consistía en impedir que su barco fuera detectado por el radar enemigo. Pero un error los transportó al futuro, exactamente al año 1984, porque los generadores del buque habían abierto un portal que seguía activo 40 años después. Uno de los supervivientes del USS Eldridge, cuyos recuerdos reprimidos comenzaron a aflorar después de ver esta película, fue Alfred Bielek. Entonces decidió acudir a terapia de regresión, lo que le permitió recordar que tanto él como su hermano habían participado en la Segunda Guerra Mundial, encontrándose a bordo del buque aquel fatídico día. Comprendió que sus recuerdos habían sido reprimidos a propósito para mantener en secreto que este experimento, en realidad, había abierto un portal. Por este motivo cambiaron los nombres de todos aquellos que habían participado de este experimento. Así, durante la Segunda Guerra Mundial, Alfred se llamaba Edward Cameron y su hermano Duncan Cameron. Pues bien, según relató, cuando se encontraban a bordo del USS Eldridge y se abrió el portal, asustados por lo que veían, los dos se lanzaron por la borda, esperando golpear las frías aguas de abajo. Sin embargo, en su lugar se encontraron cayendo a través de una especie de espesas nubes y pronto perdieron el conocimiento. Cuando Alfred se despertó, fue consciente de que se encontraba en la sala de un hospital junto a su hermano, recuperándose de los efectos de la radiación. Entonces descubrió que era el año 2137. Allí permaneció por un periodo de 6 semanas, al final de las cuales él solo fue transportado al año 2749. Tras permanecer en esa época 2 años, regresó al año 2137 y junto a su hermano se teletransportó a 1983. Los hermanos aparecieron en las instalaciones subterráneas y secretas de Montauk en Long Island, donde fueron recibidos por el doctor John von Neumann, quien había sido el cerebro del experimento Filadelfia, porque después de finalizar la Segunda Guerra Mundial se continuaron con estos experimentos en ese lugar, siendo dirigidos por este hombre que ahora había cambiado su nombre y era conocido como el Dr. Reinhardt. Bajo su dirección fueron formados Alfred y su hermano para llevar a cabo una delicada misión que consistía en regresar al año 1943 para destruir el equipamiento del buque para que el portal se pudiera cerrar debido a que estaba causando numerosas anomalías. Mientras los dos hermanos se encontraban en las instalaciones secretas de Montauk, coincidieron con Preston Nichols, un ingeniero eléctrico que también trabajó como director técnico del proyecto Filadelfia. A pesar del lavado de cerebro y de todas las amenazas que sufrió para que se mantuviera callado, Preston consiguió recuperar sus recuerdos reprimidos y en la década de los 90 contó su historia en el libro El proyecto Montauk, Experimentos en el tiempo. En él escribió sobre la época que pasó en Long Island en la década de los 70 y 80, asegurando que en ese lugar se habían llevado a cabo una serie de extraños experimentos como eran viajes en el tiempo o técnicas de guerra psicológica y control mental. Otro tripulante del USS Eldridge que fue teletransportado a Montauk fue Stewart Swerdlow, que por entonces tenía un nombre alemán y pertenecía al Tercer Reich. Stewart confesó que cuando en 1943 se abrió el portal, fue transportado al año 1960 a unas instalaciones subterráneas que luego identificó con las de Montauk. Se trataba de una enorme área de agua con niveles sumergidos, donde fue recibido por un militar que lo llevó ante John von Neumann.
Según confesó Preston Nichols, las instalaciones debían estar bajo tierra para que funcionaran mejor ciertos experimentos, como era la creación del portal para viajar en el tiempo, por lo que se construyó una máquina, un acelerador de partículas, para abrir un portal en Montauk. Las primeras pruebas para probar la efectividad de ese portal se dice que se hicieron con personas sin techo a los que se aseguraba una excelente paga. Estas personas fueron preparadas durante una semana para la prueba, pero la mayoría de ellas simplemente desaparecieron. Después se estableció una brigada formada principalmente por niños, los cuales fueron enviados a diferentes épocas y lugares como era Marte. Muchos de ellos se perdieron durante la prueba inicial del portal de Montauk y hay testigos que aseguran que forman parte de un equipo de recuperación de quienes estaban siendo usados en estos experimentos. Estos niños fueron conocidos como los crononautas y entre ellos se encontraba Barry Soetoro, que es el anterior nombre de Barack Obama. Esto fue confirmado por dos exparticipantes del programa Pegaso de la CIA, Andrew Basiago y William Stilling, quienes cada tarde desde 1981 a 1983 coincidieron con él en la clase de entrenamiento para ser teletransportados a Marte. Un curso que fue impartido por el mayor Ed Dames, oficial de inteligencia científica y técnica del Ejército de los Estados Unidos. Todos ellos eran hijos de miembros de la CIA. Así la madre de Barry Soetoro, Ann Dunham, sabía perfectamente que su hijo, nacido en Washington, sería el presidente de los Estados Unidos en los años 2008 y 2012, porque todos estos proyectos secretos se llevaron a cabo en beneficio del gobierno de los Estados Unidos y como mecanismo de control político y mental de los seres humanos. De hecho, el proyecto Pegasus fue desarrollado por el miembro del gabinete del presidente Richard Nixon, Donald Rumsfeld, quien era el secretario de Defensa el día 11 de septiembre de 2001. Por este motivo, varios de los viajes en el tiempo que describe Andrew Basiago lo llevaron al siglo XIX. Estuvo 6 veces en el Teatro Ford el día en el que el presidente Lincoln fue asesinado. Y también estuvo presente en el discurso de Abraham Lincoln de Gettysburg el día 19 de noviembre de 1863. El hecho es que estaban preparando a Barry Soetoro para convertirlo en el futuro presidente de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Termino este vídeo con algunos aspectos que me parecen interesantes de la descripción que hizo Alfred Bielek sobre lo que vio cuando fue teletransportado al futuro, tanto al año 2137 como al 2749. Dijo que cuando se despertó en el hospital se quedó sorprendido al ver el avanzado equipo que había en ese lugar, el cual era absolutamente revolucionario, ya que allí se llevaban a cabo tratamientos vibracionales. Y como la Tierra había invertido los polos, numerosas ciudades se hallaban flotando en el aire, venciendo la gravedad. Estas ciudades se podían transportar a cualquier lugar del planeta que lo desearan. Algo que también es muy interesante es que en el futuro nadie tiene dinero, porque no hay necesidad de tenerlo, por lo que todos pueden poseer todo lo que quieran en cualquier momento en el que lo deseen. Pero resulta que tampoco hay guerras, ni militares. De hecho, no existe ni un gobierno que dirija la vida de los demás. ¡Qué interesante! Hasta pronto, amigos.